Hola seguidores del diario El Tiempo. Nos encontramos este día con un invitado muy especial. Él es escritor y abogado. Su nombre es Paul Monjoy Forti y él es originario de Chiclayo, pero estudió su carrera universitaria acá en Piura. Hola Paul, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo estás? Mucho gusto por la invitación a tu programa. ¿Qué tal? Sí, bueno, hoy queríamos tenerlo de invitado porque es un ejemplo de cómo alguien puede, digamos, triunfar en la literatura a una corta edad. ¿Cuántos años tienes, Paul? Bueno, tengo 26 años. Sé que ¿Y parezco un poco de... cuántos libros publicados tienes a tus 26 años? Tengo tres. Empecé con un libro de cuentos en el 2014, que ya se agotó, pero en cualquier momento podría salir alguna reedición. En el 2016 con un poemario que se llamó Quijotes Ultramarinos, que justamente lo presenté ahí en Piura, porque en esa época yo vivía allá y estudiaba en la Universidad de Piura. Y este año con una novela que se llama En la última noche yo te amé. Han habido apariciones de cuentos en revistas, algunos artículos, pero digamos las grandes publicaciones han sido ahí, ¿no? Claro, felicidades por eso, tan joven en realidad. Pero cuéntame, tú eres de profesión, eres abogado, y bueno, de corazón sabemos que eres escritor. ¿Cómo manejas esta dualidad en tu día a día? Mira, en realidad de vocación soy escritor, me gusta la literatura, y de profesión sí, soy abogado, y también me dedico a veces a hacer un poco de periodismo. ¿Cómo se conviven estas tres cosas? Es un poco complicado, porque cuando tú eres estudiante, es como que todo es más trágico, ¿no? Y era como, ¿cómo podía poder vivir con mi corazón partido en dos, entre la literatura y el derecho? Y había un montón de crisis, pero una vez que ya se acaba la carrera y comienzas a meterte en el mundo laboral, pues empiezas a darte cuenta que existen espacios para poder convivir las dos cosas, ¿no? Entonces, y además que el derecho no es que me disguste, sino que al revés, me gusta bastante desde la perspectiva teórica. Entonces, de alguna u otra manera, he estado aprendiendo y sigo aprendiendo de manera constante cómo poder llevar las dos cosas sin morir en el intento. Claro, y a veces creemos que porque estudiamos una carrera estamos limitados únicamente a ejercer eso, pero en realidad la vida es bastante amplia y no y hay espacios para hacer un poco de todo. Claro, es más, yo te diría, la vida es tan corta y si uno tiene ganas de hacer muchas cosas, como es en mi caso, pues no hay que privarse de hacerlas, ¿no? Porque finalmente uno envejece y qué horrible es envejecer habiendo hecho lo que no has querido o lo que otros han querido que tú hagas, eso es peor. Entonces, sí, yo no me he privado de nada, trabajo en un buen estudio de abogados y al mismo tiempo también publico y me dedico a mis actividades culturales y he logrado incluso hasta manejar el club de lectura del estudio donde estoy. Entonces, de alguna u otra manera he podido congeniar esto sin morir en el intento y sin privarme de nada, como te digo, porque la vida es tan corta que en verdad hay que aprovecharla. Y al revés, ¿no? Por el tema también de lo que está pasando con la pandemia, el COVID y todo esto, son lecciones que nos enseñan a aprovechar la vida de la mejor manera que podamos, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Sí, claro que sí. Bueno, y ahora otro tema que quería tocar contigo, porque obviamente sé que eres un apasionado de la lectura, es que sabemos que en el Perú los índices de comprensión lectora son alarmantes. Y bueno, por entrevistas pasadas que he visto tuyas, sé que en tu entorno familiar el tema de la lectura es algo muy presente y algo que ha marcado tu vida sin duda. ¿Qué es lo que crees que está fallando en el entorno de las nuevas generaciones ante esto? A ver, esa pregunta es muy interesante porque eso lo he conversado con varios pedagogos que enseñan justamente lenguaje, literatura, y todos coinciden en que el Perú está cometiendo un gran error desde hace bastante tiempo, que es imponer a través del plan lector lecturas que son poco atractivas para la edad de los chicos. Es decir,
si ocurre como me ocurrió a mí, ¿no? De que en tercero de media o en segundo de media tienes algún profesor que te quiere obligar a leer el Quijote o te quiere obligar a leer Calderón de la Barca o Góngora, es evidente que a la gran mayoría de alumnos los vas a espantar de la literatura y vas a hacerlos sentir que la literatura es al revés, algo muy aburrido, ¿no? Entonces yo creo que el plan lector se debería enseñar al revés. Se debería empezar con lecturas que se encuentran alrededor de la vida de estas personas, ¿no? Que pueden ser lecturas mucho más contemporáneas, leer a los autores actuales que hablan sobre temas actuales y que uno pueda identificarse de una mejor manera y comenzar a ir hacia atrás hasta que se llegue a los clásicos. Los que son más lectores y los que les gusta más la lectura, pues van a terminar llegando ¿por qué no?, leer las grandes tragedias griegas, etcétera, por voluntad propia inclusive. Entonces, creo que ese afán que tienen mucho la educación peruana de querer formar eruditos, ¿no? Que sepan muchos datos, que muchas cosas, nos está llevando pues a tener un montón de gente capaz de memorizar números, pero incapaz de poder generar juicios propios sobre temas que son muy importantes o muy relevantes, ¿no? Y la lectura ayuda a generar juicio crítico, pero si los espantas desde pequeños, es bastante complicado. Y lo otro es, si es que hay padres que son lectores y hay una biblioteca en casa, el trabajo es mucho más fácil. Y simplemente pasan por lo siguiente, no obligar al niño a leer, sino simplemente por mera ósmosis, como siempre digo en las diferentes entrevistas que me hacen, por simple ósmosis el niño va a coger los libros, va a revisar las fotos, va a buscar las imágenes y poco a poco irá leyendo. Y eso a mí me pasó. En algún momento mis padres me obligaron a leer La cabaña del tío Tom y yo detesté la lectura por un gran tiempo. Y además que La cabaña del tío Tom es un libro súper violento. Y, y creo que ya después de tiempo me reconcilié solo, ¿no? Yendo hacia la biblioteca, cogiendo las enciclopedias, revisando las imágenes y empezando a leer poco a poco cosas que me fueron interesando hasta que llegaron pues novelas en mis manos y fue un amor bastante fuerte. Entonces yo creo que la lectura, uno, tiene que ser a nivel, digamos, pedagógico, revisar el plan lector y volver a tener un plan lector que sea útil, ¿no? Para el chico. Si al chico le gusta el fútbol, que se hable sobre fútbol. Si al chico le gusta la política, que lea algo de política, o filosofía y así. Y lo otro es no tener padres inquisidores, ¿no? Si es que los padres leen, sino más bien dejar que el chico, por su propia libertad, empiece a coger los libros, ¿no? Difícil es cuando los padres no son lectores. Entonces, porque, digamos, allí es más complicado porque siempre el chico ve a los padres como un ejemplo, ¿no? Entonces, si no hay ese ejemplo, es un poco más difícil. Claro, claro. Entonces sería un poco despertar esa curiosidad y también no tenerle miedo a la literatura light, porque a veces, no sé, los más chicos van a escoger de repente un libro que no va a ser Quijote, como mencionas, pero por algo se empieza, ¿no? Siempre es bueno tener como un primer acercamiento a la lectura que sea positivo y que te enganche a partir de ahí. Sobre Y hay esto que quería ver. preguntarte, ¿tú has tenido, perdón, ¿hay algún libro que haya marcado tu infancia? Sí, sí, varios. Pero para terminar lo que tú dijiste, porque mencionaste algo muy interesante, que es el tema de la literatura light. Y habría que ver qué es literatura light, porque muchas obras que fueron en su tiempo consideradas como literatura light, hoy son clásicos contemporáneos de la literatura. Por Claro. ejemplo, pienso en Boquitas Pintadas de Manuel Puig, por ejemplo, que en su época fue desdeñada hasta por el mismo Vargas Llosa y el boom latinoamericano y todos estos señores que hablaban de política y cosas muy fuertes, eh, y terminó siendo hoy un referente de lo que es la buena literatura light y un referente de lo que es la literatura queer o pop de los años 90, 70.
y creo que es importante. Entonces, quién sabe si hoy lo que nosotros consideramos como light o frívolo o poco importante, mañana más tarde lo sea. Harry Potter, por ejemplo, en su tiempo también fue muy criticado por escritores, y hoy existen hasta cursos académicos sobre el fenómeno de Harry Potter. Entonces, creo que, que es simplemente no tener miedo a que el chico pueda coger un libro y leer. Y por último, es lo obvio, ¿no? Que el chico comience de lo más fácil a lo más difícil. Es Claro, mejor que claro que lea sí. algo a que no lea. Y sobre lo otro, los libros que me marcaron, yo recuerdo que el primer libro que a mí me movió y me hizo saber que me gustaba mucho leer fue La Isla del Tesoro de Stevenson, ¿no? Stevenson, que era muy querido por Borges, y además Stevenson, que también escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este, y también, pues, ¿no? Los clásicos de Julio Verne, que eran más o menos lo poco atractivo que yo podía encontrar en el plan lector del colegio. Y luego, sin duda, pues, la entrada con García Márquez, algunas cosas de Isabel Allende, ¿por qué no? Claro. Eh, claro, Vargas Llosa, Ribeiro también es un gran influenciador desde el colegio, ¿no? Este, a mí me encanta Bryce Echenique, por ejemplo, pero Bryce Echenique es un buen ejemplo de lo que pasa con el plan lector. O sea, al chico que está en primero de secundaria le quieren obligar a leer Un Mundo para Julius, que podría terminarle siendo muy aburrido y por último podría terminar siendo algo que no lo va a poder comprender, y se pierde la lectura, ¿no? O sea, hay libros y hay tiempos para los libros. Entonces, Y digamos además que, es un libro demasiado largo para un niño. exacto. Entonces, y por último, pues también están los cuentos de Cortázar, ¿no? Borges llegó un poco después, pero Cortázar sí, todos estos cuentos de vampiros y toda esta de brujas, ¿no? De esta primera parte, influenciados por Edgar Allan Poe, me parece que eso es lo que marca mi primera etapa como lector. Claro. Sí, bueno, ahora que estamos mencionando tu infancia, quisiera saber cuándo supiste que querías ser escritor, porque vemos que los niños casi siempre desde niños dicen, sí, yo quiero ser bombero, astronauta, ahora dicen quiero ser youtuber. Entonces quisiera saber, ¿en qué momento tú supiste que querías ser escritor? ¿De chiquito decías, sí, yo voy a ser escritor? ¿O en qué momento nació esto, esta vocación? No, no, muy tarde además. Yo decidí ser escritor y no decidí, la vida decidió por mí. Yo descubrí que era escritor cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho. A mí, yo no había sido un excelente alumno en el colegio, de hecho, no, o sea, difícilmente jalaba algo ya, pero sí era muy marcado mi tendencia hacia las letras y mi desprecio hacia los números. Eh, y creo que por mi curiosidad, pude haber estudiado cualquier cosa que tenga que ver con letras, ¿no? Desde derecho hasta psicología, o sociología, o filosofía, ¿no? Como bien dice mi madre, me encantan todas aquellas cosas que no dan plata. O periodismo, que de hecho es uno de los motivos por los cuales sigo haciendo un poco de periodismo, es eso. Y simplemente me decanté por la carrera que era más conocida para mí, que es derecho, ¿no? Porque vengo de una familia de abogados y de alguna manera ya conocía la carrera. Pero uno a los 16 años, esto está muy chico, ¿no? Para poder determinar qué es lo que quiere para toda su vida. Y ya dentro de la carrera de Derecho me empezó a gustar la carrera y empecé a ser un mejor alumno de lo que había sido en el colegio. Y entrando ya en la parte de cursos generales, cuando ya llevaba lengua uno, lengua 2, lengua 3, literatura, me empecé a dar cuenta que existía una vocación literaria pero yo ya escribía desde hace mucho, o sea, yo ya escribía desde que yo estaba en el colegio, solamente escribía poemas, cuentos, ¿no? Solamente que no había interiorizado en mí la idea de ser un escritor, porque pensaba que no se podía ser un escritor. Entonces, era
y muchas veces tenemos ese concepto, lamentablemente, cuando vivimos en provincia, de simplemente tú solamente puedes ser un administrador, puedes ser un ingeniero, puedes ser un abogado, y no puedes ser un artista o no puedes, porque uno, no existen los ámbitos para elaborar dentro de la provincia de esto, y porque tal vez la generación de nuestros padres es un poco conservadora con respecto a este tipo de carreras. Entonces eso lo descubrí acá en Lima y fue una tormenta, ¿no? Luego yo estuve estudiando, estudié 2 años acá en Lima y me fui a Piura, me trasladé a la Universidad de Piura, y allá en Piura me di cuenta que yo quería ser realmente escritor. Y era porque simplemente pues paraba, no dejaba de escribir y además me empecé a juntar con otros buenos amigos escritores que también hay en Piura y así me di cuenta, ¿no? Me di cuenta. Y poco a poco he ido siendo congruente con eso que nació en mí y que es mi pasión. Claro, es muy interesante eso que mencionas del tema que sucede en las provincias, bueno, el tema de la falta de cultura y también que haya, qué decir, pocos referentes contemporáneos o cercanos a nosotros, a nuestras generaciones, de personas que hayan destacado en eso, y en realidad quizás no hay, no porque no quisieran, simplemente porque no tuvieron la oportunidad, y como tú dices, está muy marcado el hecho de que las personas se tienen que dedicar a carreras que son clásicas dentro de todo, ingeniería, administración. Entonces es bien importante esto que mencionas, sobre todo para las personas que nos ven, de repente papás o de repente jóvenes que recién van a empezar la universidad, que no tengan miedo quizás de arriesgarse a buscar su propio camino, quizás uno que no esté tan trazado como otros. Entonces, una pregunta que va por ahí es, ¿tú crees que los escritores nacen o se hacen? Sí, para complementar un poco tu comentario anterior también, no, la vida no es estanca, o sea, no es como que uno nace y diga, tú vas a ser ingeniero y te metes en un cuadradito del que nunca sale, sino tú puedes ser un ingeniero y al mismo tiempo puedes ser un artista y al mismo tiempo puedes ser un bailarín y al mismo tiempo puedes ser un cocinero, ¿por qué no? O sea, hay que comenzar a ver la vida de una manera mucho más amplia, ¿no? Claro, Y sin lo tantas otro, etiquetas quizás. sin tener etiquetas y sin miedo a fracasar, ¿no? Porque siempre el miedo de los padres, ¿cómo se va a morir de hambre? Yo puedo decir lo primero es, no te vas a morir de hambre si eso es lo que te gusta. Y dos, no hay que tener miedo a fracasar, porque el fracaso te enseña. Ya me olvidé tu pregunta. ¿Me puedes decir cuál era tu pregunta? Bueno, más o menos ya me la respondiste, ¿ah? Pero es que los escritores nacen o se hacen. Específicamente, ¿qué le dirías a un chico que está en duda, ¿no? Que si es que no sabe si quiere ser escritor, tiene miedo justamente de lo que mencionas, de si se va a morir de hambre o no. Claro, a ver, yo creo que hay un gran porcentaje de disciplina, ¿no? O sea, uno tiende a ver a los escritores como estos seres que paran en cafés, relajados, leyendo, o que son invitados a cócteles, recepciones, etcétera. Pero lo cierto es que detrás de todo eso hay muchísimo esfuerzo, porque y muchísima disciplina, porque es sentarse todos los días a revisar un texto, a escribir. Si no tienes disciplina, no vas a poder terminar de escribir ningún libro, salvo seas un genio como Rimbaud, que se jubiló a los 19 años y cambió la literatura mundial. No creo que lo seas. Eh, y entender también que las primeras cosas que vas a escribir van a ser muy malas. Eh, no vas a escribir a la primera pues una obra maestra, eso es imposible. Entonces uno tiene que rehacer, reajustar, leer, porque no existen escritores sin lectura. Entonces, hay mucho de eso de que uno se hace escritor, porque evidentemente tú puedes tener el talento y la chispa de creatividad en tu cabeza, pero si no te sientas a escribir, nadie lo va a escribir por ti. Y lo otro es que sí se requiere talento, que sí se requiere haber nacido con eso,
con esa predisposición a poder tener esa disciplina. Entonces, si naces con esa creatividad y naces con esas ganas de poder contar historias, ese fuego interno que quema, como decía Bolaño, pues tienes que aprender a disciplinarlo y aprender a que ese fuego se convierta en frases, en letras, ¿no? Y no es tan sencillo. Y luego también es aprender de los mejores y empezar a leer, pues, escritores que te puedan enseñar algo, ¿no? Entonces, es muy diferente ser un lector de novelas común y corriente y ser un escritor, porque cuando tú eres lector tienes el privilegio de poder gozar de lo que estás leyendo y sentir placer de lo que estás leyendo y sentirte relajado. En cambio, cuando eres escritor, tú lees y comienzas ya a pensar, oye, ¿por qué este polos la frase de esta manera? ¿Por qué mete el personaje en este sitio? ¿Qué podría yo cambiar? No, no me gusta su final, etcétera. Entonces, es como ya, es un trabajo y es un oficio, ¿no? Entonces, creo que, y eso requiere evidentemente de disciplina. Es un poco de los dos, es un poco de los dos. Hay gente que tiene facilidad para escribir horrores y hay gente que le cuesta muchísimo. Claro, claro, eso que mencionas, leer con ojo crítico, ¿no? Esa espinita que te sacas cuando lees algo que, incluso tú, ¿has releído algún libro tuyo? Yo, mira, para poder sacar el libro, este libro del que estamos hablando hoy día, que es este que tengo aquí, para llegar a este punto he tenido que rehacerlo 3 veces. O sea, yo termino el manuscrito y luego vuelvo a rehacer el manuscrito en base al manuscrito que tenía anteriormente y luego vuelvo a rehacer y luego ya empiezo a corregir algunos detalles. O sea, he tenido que releerlo varias veces. Una vez que ya está aquí así, de manera física en las librerías o en la tienda de la editorial, ya no lo leo, porque sin duda alguna estoy seguro que voy a encontrar algunas cosas que quisiera cambiar. Entonces, eh, y creo que también te puede pasar a ti como periodista, que escribes un texto, lo editas, trabajas mucho tiempo en él, lo publicas y cuando lo vuelves a leer, quieres cambiar o dices, ¿por qué no hice esta pregunta? ¿O por qué no me fui por este lado? Entonces, evidentemente, hay que acordarnos también que lo perfecto es enemigo de lo bueno y de vez en cuando hay que soltarlo. Sí, tal cual. Claro, y una vez que lo publicas, ya no te pertenece a ti, le pertenece a la persona que lo lee finalmente. Y De cuéntanos cuál acuerdo, es el procedimiento para publicar un libro, porque ahí estabas mencionando el tema de los manuscritos. ¿Cómo hace alguien que quiere publicar un libro, por ejemplo? ya, en el mundo ideal, que es el mundo que todo el mundo piensa que existe, que es, tú mandas tu libro a alguna editorial gigante como Penguin House o algún representante gigante como la agencia Bases, etcétera, y obviamente se van a enamorar de ti porque tú has escrito el nuevo Harry Potter que va a hacer súper ventas o has escrito el nuevo 100 años de soledad. Ya eso es mentira, eso no va a pasar, eso es muy, muy difícil. Inclusive hasta libros como el de García Márquez eh, o los libros de Vargas Llosa fueron rechazados en su época por editoriales y lo más probable es que tengas una colección de apuestas, ¿no? Y que las grandes editoriales en las que tú quieres publicar, que son seguramente las editoriales donde los autores que te gustan publican, te van a rechazar. Y las agencias literarias te van a rechazar. Entonces, primero para poder publicar lo que es, asegúrate de que lo que tú escribas sea algo bueno, algo que a la editorial que la que estás publicando pueda decir esto es bueno. Y muchas veces va a pasar que la editorial va a leer y te va a decir esto es bueno, pero no me interesa publicarlo. Porque la editorial pues se ciñe por temas a veces comerciales, o prefieren publicar a otros autores. Y también hay que entender que la argolla existe, ¿no? O sea, hay editores que publican a sus amigos y punto, ¿no? Eso no te puedo decir que está mal, está bien, al revés, me parece que está mal, pero la vida es así y uno tiene que aprender a convivir con eso.
Entonces, a veces es bueno, una vez que tú tengas algo muy bueno, muy elaborado, tantear con enviar publicaciones a editoriales más chicas, que muchas veces son las que se están, eh, primero, que son peruanas, y dos, que están tratando de encontrar un sitio en el mercado para poder destacarse, y muchas veces buscan los escritores que sean buenos o que no los hayan publicado, ¿no? Entonces, bajar tus expectativas. Primero, tú no vas a escribir la super obra maestra a la primera, posiblemente tu primer libro sea muy malo. Y segundo, no trates pues, de publicar a la primera y que puedas vender en el Ateneo en Buenos Aires. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Posiblemente termines publicando en una editorial mucho más chica que te pueda brindar facilidades. Y eso ha pasado. Los 3 libros que yo he tenido han sido en 3 editoriales diferentes, y esta Caja Negra es la editorial independiente más grande que yo he tenido, digamos, de los 3 libros. O sea, es también un tema de crecimiento, y también me gusta que sea así. Entonces, Sí, eso, yo qué es lo que le recomendaría al chico que está escribiendo, que escriba todo lo posible, trate de escribir algo que sea bueno, que lo satisfaga, es que escriba libremente, no que escriba pensando en publicar, o que escriba pensando en una editorial o en un editor o en un concurso. Y una vez que tenga algo que a él le gustaría leer, pues que vaya en búsqueda de alguna editorial. claro, claro, está muy interesante esto que mencionas. Y nos habías contado que tienes 3 libros publicados. Cuéntanos más o menos cuál ha sido la evolución desde el primero hasta ahorita, ¿no? Te sientes mucho más seguro, me imagino, que la primera vez que publicaste algo. De hecho, sí, de hecho, sí, de hecho, a veces reviso lo que he publicado anteriormente, sobre todo el primer libro, y digo, mira, acá hay un montón de fallas que tal vez no hubiese tenido si es que hubiese demorado unos 3, 4 años más o lo hubiese aguantado 3, 4 años más, ¿no? Y seguramente dentro de 3, 4 años podré revisar esta novela y diré, ah, creo que lo hubiera podido hacer mejor. Y creo que eso es parte de la condición humana. Lo que sí puedo decir es que en ese primer libro de cuentos, pues hay mucha intensidad, hay mucha brusquedad en muchos de los casos. Y ahora en la novela, que es lo otro que he escrito en prosa, porque el poemario es otro cantar, eh, encuentro que ya hay una voz mucho más cuajada de lo que soy yo, porque entre ese libro de cuentos y esta novela han habido muchísimos manuscritos y cosas y cuentos y rehaceres. Y creo que esta novela es un poco más yo, ¿no? En ese aspecto. Y me gusta la voz que tiene. Me gusta la voz que tiene porque, si bien es cierto, sigue habiendo el apasionamiento que había desde el inicio, es una voz que está mucho más controlada, mucho más domada, y me gusta bastante. Y en cuanto a la poesía, el poemario que se publicó hace 2 años, me gusta, me sigue gustando bastante. Lo he tenido que releer porque, claro, evidentemente un poemario es algo que luego cuando tú lo presentas tienes que leerlo obligatoriamente, o sea, tienes que recitar los poemas y leerlos ahí ante el público. Entonces he tenido que volver a pasar mis ojos, y me gusta mucho el trabajo. Ese lo publiqué con una editorial de Piura que se llama Caramanduca Editores, y se presentó ahí en la editorial de Piura. Y es curioso porque cada vez que voy a Piura, de algún lado siempre sale alguien que no conozco que me habla del libro. Y eso es Qué bueno, lo tengo con bastante cariño. claro, por supuesto. Ahora sí, cuéntanos de esta última novela que por ahí tienes, que nos estás mostrando, En la última noche yo te amé. Bueno, yo, como ya te había mencionado, por ahí he leído, pero no voy a hacer ningún spoiler a las personas que nos están viendo. Pero cuéntanos tú, ¿qué inspiró esta novela? A ver, para empezar, esta es una novela que trata como tema principal el tema del feminicidio, que es una cuestión muy actual. De hecho, creo que si vemos las noticias,
todos los días se matan mujeres por el hecho de ser mujeres o por un tema de género, lo cual es completamente injusto y tenemos que comenzar a cambiarlo. Y no creas, hay muchos hombres que estamos cansados también de esta situación. Entonces, y que además trata de un caso que ocurrió en los años 90 y que data pues de que desde los años 90 hasta hoy no hemos tenido mucho cambio en ese aspecto, ¿no? A diferencia de que ahora pues tiene mayor exposición el tema. Si antes se ocultaba, ahora se está comenzando a hablar del tema y eso es algo positivo porque evidentemente es el primer paso para poder llegar después a alguna solución. Está inspirado en un hecho real, en el asesinato de Marita Alpaca, que es una chica que se metió con una persona que tenía mucho poder y dinero y apareció pues muerta en la terraza del Hotel Sheraton. Eh, y hubo un montón de cuestiones alrededor de su caso y tomé ese caso como referencia. No es un libro sobre ese caso, es un libro inspirado en todo caso en ese caso. Y hay muchas cosas que yo termino inventando, personajes que termino inventando, situaciones que termino inventando. No es periodístico, es una novela. Y posteriormente lo que me comentan algunas personas que han leído, y lo cual yo considero que es cierto, es que muchas veces el feminicidio termina siendo la excusa para poder tocar muchos otros temas, también de relevancia para el país, como es el caso pues, de las divisiones sociales, como es el caso del terror, como es el caso de la corrupción, la prensa amarilla y todas esas cuestiones que aparecen en la novela, porque finalmente no es una novela propiamente policial o detectivesca. Es más, lo que yo considero más atractivo no es el tema policial, sino las historias alrededor del tema policial. Y lo que mejor resume la novela es una serie de personajes de distintas situaciones, clases sociales, que se ven topados de alguna u otra manera por este caso, ¿no? Por este caso en concreto y cómo este caso les cambió la vida, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, más o menos a eso va la novela, eso es lo que intenta. Sí, cuando lo leí me impactó un poco el comienzo en la morgue, me pareció como chocante. Igual me gustó el tema de los diálogos, o sea, siento que están bien trabajados. Me gustaron bastante en realidad. Bueno, y Sí, antes de seguir comentando la novela, porque tampoco quiero spoiler demasiado a las personas, es saber ellos dónde pueden conseguirla, cómo pueden hacer para leer. bueno, la novela ahorita la pueden conseguir en la página web de Caja Negra, de la editorial Caja Negra, y lo bonito es que te lo llevan a tu casa. O sea, tú lo pides, lo compras y te lo llevan a tu casa. Y si eres de provincia, también te lo llevan a tu casa. O sea, el servicio es bastante completo, ¿no? A partir de fines del próximo mes, están entrando los libros a las principales librerías del país, según lo que me comenta la editora del libro. Y así, eso lo pueden conseguir de esa manera. Claro, sí, ya saben todos, tienen que ahí comprar En la última noche yo te amé, no solo para leer a Paul que nos está contando algo súper interesante sobre su novela, sino también para apoyar el tema de la cultura en el norte, ¿no? ¿Quién dice que en el norte del Perú no pueden haber grandes escritores? ¿Por qué no? Pero antes de despedirnos, quería ver mencionarte algo, una curiosidad, ¿no? A ver, tú sabes que la mayoría de autores, por ejemplo Isabel Allende, tiene ciertos rituales para poder escribir. Por ejemplo, ella empieza sus obras siempre los 8 de enero. ¿Tú tienes alguna excentricidad o algún tipo de ritual también para empezar a escribir tus obras? Veo que eres una fan de Isabel Allende. Sí, es mi favorita. Este, que bueno, de hecho ha ganado un premio hace poco. A ver, excentricidades tengo varias ya, pero no necesariamente relacionadas a la escritura. Pero rituales así como que me proponga escribir, empezar mi novela el día tal, o encender velitas, o rezar santos, no, no. Pero lo que mencionas es una buena pregunta porque hay un montón de escritores que sí tienen, digamos, rituales de ese tipo. Lo único que yo soy bien simple.
Eh, Me gusta escribir en mi escritorio, trato de escribir desde ahí. Si seguramente voy a algún otro lado con alguna laptop, etcétera, no me voy a sentir con la misma comodidad. Me gusta escribir con la ventana un poco abierta, pero es porque me gusta sentir que el ambiente está fresco. Me gusta escribir leyendo. Mi escritorio siempre está lleno de libros, entonces muchas veces leo un poco y luego simplemente escribo o escribo y luego resalto, no, reviso. Me gusta tener mis herramientas de trabajo alrededor mío. Me gusta escribir con música, bajito, a veces música clásica o música de salón, o música sin letra para no desconcentrarme cuando no estoy, digamos, muy concentrado. Y cuando tengo muchas ganas, a veces también puede ser algún rock o alguna, cualquier canción en realidad, puede ser incluso salsa también, o puede ser cumbia, ¿por qué no? Este, pero va a depender del momento y la situación. A veces trato de escuchar la música en el momento en el que estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, si escribo alguna novela de los años 90, trato de escuchar un poco la música que se escuchaba en el Perú en esos años. Pues si escribo una novela contemporánea, trato de escuchar pues algunas cuestiones contemporáneas. Y así, eso más que todo, pero no hay ningún misterio, no me he visto de monje, este, porque hay escritores, ¿no? Sí, sí, por eso es una pequeña curiosidad que sí me gusta saber de los autores. Gracias entonces, Paul, por apoyar e impulsar la cultura en el norte del Perú. Gracias a todas las personas que también están viendo esta transmisión. Y bueno, nada, ya saben dónde pueden comprar el libro de Paul, que se llama En la última noche yo te amé. Es novela que está buenísima, yo ya la leí y que no se la pueden perder. Muchas gracias, Paul. No, gracias a ti, Marian. Un abrazo y sigue haciendo el buen trabajo que haces ahí en el tiempo, que es una institución. Gracias. Gracias. Entonces ya saben también nuestros lectores que para visitar nuestra página web solo tienen que entrar a www.eltiempo.pe y también nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram. Gracias.